Good evening. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, señoras y señores. Esta tarde-noche tendremos el placer de hablar de astrosismología y el estudio de los seísmos estelares. La mayor parte de nosotros hemos oído hablar de terremotos. Una gran parte ha experimentado técnicas en cuanto a la medición terrestre. Pero muy pocos hemos oído hablar de seísmos estelares y de examinar el interior de las estrellas. Tenemos la gran suerte esta tarde-noche de contar con una experta mundial que nos hablará de este tema apasionante y no solamente veremos qué pasa dentro de las estrellas, sino vamos a comprender qué sucede y cómo vamos de esta manera a analizar y comprender mejor la galaxia en que vivimos. Es un gran placer, un honor recibir a la profesora Connie Aerts. Connie es profesora en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Es catedrática en la Universidad de Nimega, de los Países Bajos también. Una carrera brillante en el campo de la física de las estrellas, especialmente en la astrosismología, pero también ha contribuido con gran entusiasmo a la astronomía en general y a la causa de la mujer profesora en la astronomía. Como muchos expertos, su interés empezó cuando era muy joven. Estaba ya en la escuela primaria por aquel entonces y se interesó por los astros. Luego se graduó de matemáticas en la Universidad de Antwerp y siguió estudiando y alcanzó su doctorado en la Universidad de Lovaina. Esto hizo que viajase a muchos sitios donde analizó con técnicas matemáticas la oscilación de los astros, la vibración de las estrellas, técnicas que ella desarrolló por aquel entonces y que se siguen utilizando todavía. Después de su doctorado, obtuvo una beca para hacer investigación y si vemos la biografía, si leemos la biografía de Connie, dice con su sonrisa maravillosa que empezó ese trabajo con una ausencia de 5 meses para tener su primer hijo y luego volvió después del permiso de maternidad y siguió trabajando en el estudio de las estrellas, analizando los resultados de los satélites de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Luego, catedrática en la Universidad Católica de Lovaina, en las dos universidades, tanto en Lovaina como en Nimega, de los Países Bajos. Un amplio campo de estudio sobre la evolución y la estructura de las estrellas. Ha estudiado diferentes estrellas, compuestos químicos, diferentes edades de estrellas, diferentes masas y ha prestado atención a la oscilación de los astros. Es un campo maravilloso, nuevo, con muchos datos. Ha publicado con su equipo artículos de gran interés para todos, cómo rotan internamente las estrellas. Su investigación ha sido reconocida en el 2012, hace un par de años, con el prestigioso premio Franke, conocido como el premio Nobel belga, y esto fue otorgado por el rey Alberto II de Bélgica. Es un premio anual para reconocer los logros de los científicos belgas y alentar un trabajo futuro en este campo. Y Connie fue la primera mujer distinguida con este prestigioso galardón en la categoría de ciencias exactas. Yo he estado leyendo sobre este premio y, bueno, en la mayor parte de las páginas web se habla de el ganador, pero es la primera vez que una mujer gana este premio equivalente al premio Nobel belga. Y Connie, puedes obtener también el premio Nobel. Tienes una prestigiosa, brillante carrera por delante. Tiene muchas actividades, siempre entrega a la astronomía. Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Comisión
de la Unidad Astronómica Internacional, ha trabajado en muchas entidades y comités nacionales e internacionales, y nos encontramos hace unos 10 años por primera vez, cuando ella era asesora de la Agencia Espacial Europea en uno de los comités. Y recuerdo no solamente su opinión científica, pero también su determinación, su capacidad, su sonrisa que hacía que todos nos sintiésemos felices, incluso en momentos de desaliento. Y seguíamos siempre adelante en este campo con su aliento, con su sonrisa, con su determinación. También en cuanto al papel de la mujer en astronomía, busca el equilibrio entre hombres y mujeres, que es en su entidad mucho más representativa de la mujer que en otros. Ha trabajado en muchos talleres y Connie siempre le da la prioridad a la ciencia. La siguiente pregunta es, ¿hay suficientes mujeres investigadoras, oradoras, investigadoras, organizadoras? Y si no, busca la forma de convencer a los que lo organicen para que haya igualdad de género. Y también he mencionado su papel tan importante en la Unión Internacional Astronómica, donde ella realmente se dice, ella es astrónomo. Y al final, la última pregunta fue, ¿qué recomendaciones haría usted a las jóvenes que empiezan su carrera en la astronomía? Y entonces hubo algunas respuestas maravillosas. Dijo, bueno, no se adapten al estilo del hombre, haced que el hombre se adapte a la mujer. Y algo general, que es la personalidad de Connie. Hazlo a tu manera, aunque sea diferente de la forma de hacer de los otros. Sé tú, hazlo a tu manera, con un buen tutor y seguir, por supuesto, estos buenos consejos. Y para terminar, Connie, es un gran placer, un honor presentarte. Es un gran placer que estés aquí con nosotros en este prestigioso programa. Creo que vas a hablarnos de misiones muy interesantes. Podemos seguir trabajando en el futuro. Y tienes la palabra, Connie, para que nos hables de astrosismología y el estudio de los seísmos estelares y su impacto en la astrofísica. Profesora Connie Acht. Gracias, muchas gracias, Martin, por esas amables palabras, por esta generosa bienvenida y esta presentación. Y para el público, tengo que decir que es un gran placer estar aquí y poder hablar de una de mis pasiones, que es mi trabajo. Y esto ya es un gran placer, el que a uno le guste lo que hace. Y quiero traer a colación, bueno, el que en una hora este conocimiento para que os hagáis expertos en astrosismología, suponiendo que no estéis familiarizados en este campo. Y aquí vemos de lo que vamos a hablar, la astrosismología, y voy a hablar de los seísmos estelares, porque como ya ha dicho Martin, todos, en una forma u otra, estamos familiarizados con terremotos y seísmos terrestres que se utilizan para estudiar el interior de nuestro planeta. Yo no puedo empezar aquí a perforar hasta que llegue al núcleo, al centro de la Tierra, pero sí puedo ver cómo ha evolucionado, porque este es un tema de interés general para todos. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a estudiarlo, pero en las estrellas, que están ahí a miles de millones de kilómetros de aquí, y es un poquitín más difícil el detectar estos seísmos estelares, pero podemos hacerlo y podemos hacer mucho con lo que podamos saber de ello. Y vamos a empezar ahora, y las estrellas tienen una vida. El objetivo es saber cómo viven esas estrellas, cómo nacen, cómo viven su vida y cómo mueren las estrellas. Y vamos a intentar comprenderlo, y lo sabemos bien. En esta parte de arriba tenemos el ciclo de vida, en este caso, del Sol. Cómo transcurre su vida. Nace de ese caos molecular cuando colapsan bajo su propia gravedad, es la forma en que se forman estas estrellas, y luego una vida tranquila en el 90% de su tiempo, y estamos a la mitad de ese camino de vida del Sol. No hay que preocuparse demasiado en cuanto a lo que voy a deciros, porque
quedan, bueno, habrá episodios menos agradables, pero todos habremos muerto, no hay que preocuparse. No hay que preocuparse por ello, ni los tataranietos tampoco tendrán que preocuparse, tampoco estarán ahí, porque estamos hablando de la evolución en miles de millones de años. Y esto ya os dice el por qué los astrónomos tenemos que ser listos. Y nos frustramos a veces porque no podemos ver cómo vive la estrella y cómo muere, cómo fenece, porque lleva miles de millones de años. Entonces hay que encontrar una forma de comprender su evolución observando diferentes estrellas en diferentes estados evolutivos. Y en un momento determinado hay un calentamiento global, en un momento, no mañana, esto no es el calentamiento terrestre, es el calentamiento del Sol. Y con relación, y esta es una expresión del artista de lo que va a suceder en un punto determinado, el Sol ya no tendrá la fusión nuclear en su centro, en el núcleo, y los expertos en fusión nuclear, bueno, podemos hacerlo en el planeta Tierra en una forma, las estrellas lo hacen, ¿no? Es la forma de vida, lo que les da la energía, y lo puedes ver cuando observas el cielo por la noche. En un momento determinado se acaba el combustible y entonces la estrella empieza a morir. Fenece, puedo decirlo. Y entonces vemos como el Sol se acercará a la Tierra y será, como vemos aquí, estará mucho más caliente, aunque Madrid para los belgas estos días ha sido una ciudad maravillosa y calentita. Esto no tiene comparación, esto va más allá de cualquier comparación. Y queremos saber cómo sigue esta trayectoria, ver los detalles, conocer más o menos cómo viven las estrellas y saber también que algunas estrellas nacen con una masa muy pesada y terminan sus vidas como la explosión de supernova, una gran explosión, y nuevamente nada de lo que habrá que preocuparse porque no hay estrellas de este tipo en la vecindad cercana. Vamos a ver las explosiones muy lejanas. Estrellas como el Sol tendrán una muerte muy tranquila, pero van a aumentar y a convertirse en la gigante roja. Le va a suceder esto y hemos estudiado muchos seísmos de las gigantes rojas para verlo. Y vemos ahora por qué nos preocupamos. Y voy a decir cómo viven las estrellas, pero vemos que hay una expresión en inglés que dice, bueno, pues lo difícil son los detalles. The devil is in the details. Y es lo mismo en la evolución estelar. No podemos ver dentro, que es donde está la vida, donde se determina, y entonces cada vez hay más carencias en la teoría. Nos gustaría ver qué pasa dentro, pero no podemos, solamente vemos la superficie estelar e incluso las estrellas. Vemos como este puntito, que estamos tan lejos, un puntito en el cielo. No se puede hacer una resolución de la superficie estelar, ni mirar qué pasa dentro. Y esto nos bloquea la observación. Y esto nos preocupa porque sabemos que la teoría tiene carencias. Sabemos, por ejemplo, que hay estrellas masivas, como muestra aquí este dibujo, que intenta decir que la vida de la estrella parece ser más larga de lo que ha predicho nuestra teoría. Esto es porque no hay suficiente combustible en el centro, en el núcleo. Esta región del centro, donde tiene lugar la fusión nuclear, está en el centro, en el core, porque en ese centro hay altísima temperatura y alta densidad. Esta cantidad baja a medida que uno se aleja del núcleo, del centro, y entonces, bueno, sabemos que nos falta material dentro de este centro, dentro de ese núcleo, y hay que saber el por qué. Y puede ser una buena noticia para nosotros, porque en los años recientes muchos planetas se han encontrado y se trata de los exoplanetas. Y entonces estos planetas, por supuesto, queremos saber, hay muchos, son como la Tierra o como Júpiter, son gaseosos, ¿cómo son? Pero lo que nos ha impactado es que algunas estrellas evolucionadas
sucesoras del Sol, gigantes rojas, cuando mueren, tienen todavía como estos planetas, y si la teoría fuere correcta, los planetas deberían haber sido literalmente devorados por la estrella. Y esto puede ser una buena noticia para el planeta Tierra, pero también nos dice que nuestra teoría no es adecuada en esta fase y queremos mejorar esa teoría. ¿Y cómo podemos mejorarla? Como he dicho, solamente tenemos observación de la superficie estelar. Queremos hacer algo mejor, queremos saber más, y entonces vuelvo a la seismología, a lo que hacen los geofísicos sobre el planeta Tierra. Tenemos solo información sobre la superficie terrestre, pero queremos saber más, y utilizan los sismógrafos para determinar los terremotos, los seísmos, y esto hay una serie de ondas que viajan hacia el centro de la Tierra y vuelven y regresan y se pueden detectar de nuevo. Y al hacer esto se puede inferir y se puede conocer en cuanto al centro de la Tierra. Y esto es lo que hacemos sobre las estrellas. Y así funciona la astrosismología. Vamos a ver la astrosismología al rescate. Pero me encantan las matemáticas. Pero, bueno, podría, con razón, decir que la mayor parte del público aquí no sois expertos especialmente en matemáticas o en físicas, con lo cual no me he traído ecuaciones, solamente dibujos para pasar la idea y a mucha velocidad, pero sin matemáticas, sin fórmulas matemáticas. ¿Y por qué hacemos estudio de sismología? Y vamos a imaginar que hemos cortado la estrella en dos partes, y entonces las oscilaciones estelares, el análisis, lo vemos aquí, se nos indica aquí en colores estas ondas, las ondas en rojo, las ondas en verde, las ondas amarillas, y entonces estos nos dan ondas viajeras que atraviesan la estrella. Y yo, como astrosismólogo, quiero detectar, quiero conocer qué pasa con estas ondas en rojo, en verde, pero las que me gustan son las púrpura, porque esto nos da una información que atraviesa el núcleo estelar, que es donde está la acción, que es donde está lo que nos interesa. Y entonces ese análisis de las oscilaciones estelares, y lo que nos interesan son estas en violeta, en púrpura, pero bueno, ya es un éxito si algo podemos detectar. Estoy segura de que vosotros con gafas protectoras de vez en cuando observáis el sol, quizás en el crepúsculo, cuando no es tan intensa la luz solar, para proteger la vista, pero el sol tiene cientos y cientos de sismos que están ocurriendo continuamente, pero no se observan, no se ven, porque estos seísmos solares tienen muy baja amplitud. Los ojos no pueden detectar, no son suficientemente buenos detectores para verlo, porque la amplitud de estos seísmos son partes por millones, y los ojos somos excelentes detectores, pero no tan buenos para poder ver esto. Y esto es lo que tenemos que intentar y detectar. Ahora, ¿cómo funciona la matemática? Vamos a seguir aquí esta onda en amarillo durante muchos ciclos y vamos a ver qué pasa. Esto es como la onda sonora en el auditorio. Ahora yo estoy generando ondas sonoras en la sala y la tecnología me ayuda un poquitín aquí. Y me podéis oír, incluso si el micrófono se apagare, me podríais oír hablar, porque yo creo ondas sonoras, y las ondas sonoras se propagan en este hermoso palacio, en esta sala maravillosa. Y lo mismo ocurre en una estrella. La estrella es una esfera gaseosa, tiene seísmos, y esto es comparable a las ondas sonoras. Y al comprender estas ondas sonoras podemos comprender la física, porque la forma en que se propaga la onda sonora va determinada por la presión y la densidad del material de la cavidad, en este caso. Y vamos ahora a decir que hemos seguido esta onda en amarillo y que hemos seguido la onda en verde, y vamos a asumir que tenemos una forma de detectar su efecto sobre la superficie, y al comparar es la misma física, es la misma estrella, solo que la verde entra más profundamente que la amarilla. Al sustraer las frecuencias de las ondas, aprendemos algo sobre el área en la estrella que solo es verde y que no está en amarillo. Si tenemos suficientes
diferentes ondas podemos construir el interior, reconstruir el interior de la estrella capa a capa en términos de su física, y de esta forma funciona la astrosismología. Y en la vida cotidiana yo no utilizo imágenes sino ecuaciones, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver las oscilaciones y vamos a dar una analogía, y podéis estar muy familiarizados. Y si doy esta charla a jóvenes, siempre funciona cuando hablo de osciladores armónicos. Yo, pues normalmente lo que hago es que toco una flauta, que no voy a hacer hoy, pero me he traído la flauta. Yo toco la flauta y entonces le hago una pregunta, le digo, ¿qué habéis escuchado? Y todos me dicen, la flauta, porque están felices de responderle a la profesora que han oído la flauta. Y luego desaparezco y toco otro instrumento, que es la pequeña flauta. Y esta pequeñita, y le pregunto, ¿cuál es la mayor? ¿La primera o la segunda? Y todos lo dicen bien, porque esta pequeñita tiene una frecuencia más alta. Mientras más pequeño es el instrumento, más alta es la frecuencia. Todos lo sabéis, lo sabemos todos. Y esto es lo que hacemos con las estrellas, solo que no podemos oír las estrellas. Las ondas sonoras, en cuanto a los seísmos estelares, quedan dentro de la cavidad, se quedan dentro de la estrella. Entonces, esto, pues es algo que, no nos agrada, porque de otra forma uno puede decidir en cuanto a cuán grande sería o cuán pequeña si pudiésemos oírlo. Es como la flauta, cuando alguien toca una flauta. ¿Y qué es lo que hacemos en la práctica? Aquí tenemos la oscilación, vamos a volver atrás. Aquí tenemos un oscilador armónico, un instrumento musical sencillo, una cuerda de guitarra, y el músico, él o ella puede tener una sinfonía ante sí y puede simplemente ejecutar en modo fundamental o los armónicos, primer armónico, segundo armónico, los armónicos fundamentales. ¿Y qué pasa con la caracterización de la cuerda vibrante, un oscilador? Un seísmo, por llamar en este caso al seísmo, utilizar esa terminología. Necesitas un periodo, la frecuencia en la cual sube y baja, necesitas una amplitud, la amplitud que es la intensidad del sonido, y necesitas un número que te dice el número de nodos que tienes aquí, cuántos armónicos tienes. Y entonces vamos ahora a pensar en la estrella. La estrella para mí es simplemente un instrumento, una cuerda tridimensional que está ejecutando música. Y lo que tenemos, necesitamos una frecuencia para cada modo, necesito una amplitud que es la intensidad, y necesito 3 números, porque ahora esto es tridimensional, esto es 3D, pero por el resto es lo mismo. La descripción matemática realmente es muy semejante. Y aquí tenemos y vemos 3 estrellas. No son realmente estrellas, en este caso es un dibujo animado de lo que quiero representar. En lugar de nodos tengo líneas nodales, porque se trata de una superficie que estamos viendo aquí, y en todas esas bandas blancas esto no se mueve durante el seísmo, se quedan sin moverse. Es lo que llamamos las líneas nodales en lugar de nodos. Y entonces, en principio, la astroseismología sería sencilla si pudiésemos resolver la superficie estelar, porque podríamos ver el movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero no podemos hacerlo solo en el Sol. En el Sol podemos buscar la resolución de la superficie, y por eso el estudio de los seísmos solares, que se llama helioseismología, se ha desarrollado como ciencia mucho antes que la astroseismología, donde hay que hacer lo mismo, pero esto para las estrellas, que no podemos, resolver fácilmente. Y vamos a ver ahora este intermezzo musical. Me gustaría volver a la música porque ciertamente está muy claro en la mente de todos. Y yo no puedo, no soy músico, pero vamos ahora a dar aquí una idea de cómo sonarían las estrellas si pudiéramos estar en el interior de las estrellas. No es un buen lugar, demasiado calentito, no queremos estar ahí en el interior de una estrella, pero yo quiero dar esa idea, dar una imagen de cómo sonaría. Y vamos ahora a ver aquí las estrellas como instrumentos musicales. Y nuevamente aquí tengo el ejemplo muy sencillo.
tenemos el violín normal y lo vamos a comparar con el sol. Y luego sabemos que si vamos a tocar ese instrumento, o el contrabajo, digamos, el contrabajo tiene una frecuencia más baja el contrabajo de lo que sería un violín, o una viola o luego un violín. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cuando nosotros estudiamos los seísmos estelares, la superficie sube y baja con una determinada frecuencia y una cierta amplitud, y en el interior también está como burbujeando, pero no podemos verlo y no podemos oírlo. Entonces tenemos que hacer algo, y lo que podemos ver es que si tengo un buen detector, mucho mejor que nuestros ojos, puedo construir esos detectores, se pueden hacer esos detectores, pero aún así tengo que observar la luz de las estrellas y cómo oscila, y vemos aquí una determinación sísmica, una determinación en el tiempo. La superficie y la luminosidad de la estrella no es constante porque están estos seísmos que tienen lugar, y en un momento determinado, entonces esto es gas, entonces se mueve mucho más fácilmente que lo que tenemos aquí en el planeta Tierra. Si el material se mueve hacia el interior de la estrella, se calienta más, entonces brilla más. Si se expande, está más frío, y entonces vemos menos intensidad luminosa, menos energía, menos luminosidad. Y es lo que vemos en el eje del tiempo. Entonces, estos cambios, la forma en que cambia, va vinculada directamente a las frecuencias de los osciladores. Al medir cómo la intensidad luminosa cambia en función del tiempo, podemos derivar la frecuencia a partir de ahí, aunque no se pueda oír el sonido, porque no puede viajar de la estrella hacia nosotros, porque no hay ningún material, es vacío. Entonces, lo único es que ciertamente esto aquí, como yo he dicho anteriormente, esto es parte por millón. Pero si yo me voy a un observatorio terrestre, e incluso el mejor de todos, España tiene uno de los mejores en el mundo, y volveré a hablar de ello a posteriori, entonces la transparencia de la atmósfera terrestre, la perturbación, es de partes por mil. En inglés, parts per thousand, PPT. Y si estamos en el mejor sitio, en el desierto de Atacama, en Chile, que es un ejemplo típico, la atmósfera terrestre nos perturba en ese sentido. ¿Y cómo podemos entonces hacer un progreso? Con las misiones espaciales. Y vuelvo a hablar de ello. Pero ahora vamos a oír estos sonidos, porque es divertido oírlo. Vamos a verlo, vamos a hacerlo ahora. Sinfonías cósmicas, es como yo le llamo. Y son seísmos estelares, y la forma en que se introducen es como lo que podríamos oír si escuchásemos atentamente dentro de la estrella. Es lo que voy a situarnos. Vamos a pensar que estamos dentro del Sol y que podemos escuchar la sinfonía solar. Pero desafortunadamente otro truquillo, porque el oído humano no es sensible a esa frecuencia, tengo que desplazar la sinfonía del Sol tal como la hemos medido con esta variación de intensidad luminosa. Lo he variado, lo he desplazado para que se pueda oír, para que sea audible, y podemos oír la sinfonía y podemos decidir si nos gusta o no. Y entonces, si os complace o no os complace, bueno, el hecho de que no se pueda oír la música, la orquesta. ¿Estáis listos? Será la primera vez, la primera sinfonía cósmica. Vamos a escucharla. ¿Os ha gustado? ¿Ha sido grato? Bueno, ¿os complace el no poder oír al sol? Bueno, no mucho, no es muy grato, salvo para algunos artistas que crean este tipo de música artificial. Les encanta, pero esto es, bueno, por un factor de 1.000.000, es música solar. Y son las frecuencias solares, es la sinfonía solar, así le llamo yo. Aquí vemos el gráfico que nos da la intensidad de estos seísmos solares en función de la frecuencia. Y aquí vemos todas estas líneas en negrita son
tonos son armónicos conectados a determinados seísmos solares. Y lo que vemos es que la intensidad máxima ocurre a una frecuencia de alrededor de 3.000 microhercios, y si yo ahora lo analizo desde el punto de vista de la periodicidad, son unos 5 minutos. La superficie solar sube y baja con una periodicidad de minutos. Y entonces ahora vamos a otro tipo de estrella. Vamos a otro tipo de estrella. La estrella en la que se va a convertir el Sol, el tipo de estrella en que se va a convertir el Sol, 4.000 millones de años. Es la que va a devorar al planeta Tierra. La que va a, digamos, aumentar de volumen, aumentar. Y lo que va a ocurrir es que va a devorar. Va a aumentar. Y va a pasar de un piccolo, como sería el Sol, y se va a convertir como en la gran flauta. ¿Y sabéis qué va a pasar con el sonido? Vamos a bajar la frecuencia. Y entonces voy a multiplicar esto por el mismo factor de 1.000.000 para hacer esta comparación, para que sea factible, para que sea posible. Y voy a pasar ahora a la gigante roja, la sinfonía de una gigante roja observada por el satélite Kepler. Vamos a verlo. Esto es como el disco, ¿no? Como la música disco. Tenemos éxito porque es música de una estrella lo que estamos. Simplemente hemos hecho pues un desplazamiento de frecuencia de un factor de 1.000.000 para poderlo oír. Vamos ahora a ver esta sinfonía. Vamos a ver aquí en función de la frecuencia. Recordáis que el pico estaba en 3.000 microhercios y ahora el pico lo tenemos aquí en 65 microhercios, mucho más bajo. Es una estrella mucho mayor, el instrumento es mucho mayor. Baja la frecuencia. No escuchamos el sonido, pero es lo que analizamos cada día. Analizamos estos diagramas. La frecuencia de una gigante roja. Esto viene de las mediciones. Y ahora, para completar la historia, al final muere el Sol como un cuerpo pequeño, frío, que le llamamos gigante blanca. Y vamos entonces a hablar de la gigante blanca y vamos a hablar aquí de una subenana, una estrella subenana, y vamos a ver qué sucede. Si va disminuyendo, tenemos entonces una flauta pequeña y sube la frecuencia. Estos son datos que he tomado yo en las Islas Canarias, en La Palma, y agradezco mucho a España por haberme dado esta oportunidad y tener ese maravilloso telescopio. Y esta es una estrella subenana, alta frecuencia, alta. Y podemos medir esto desde la superficie terrestre, pero la revolución es con las misiones espaciales. ¿Y cómo funciona esto realmente? Se trata, y voy a esclarecerlo, esto no lleva tripulación, no viajamos. Vamos a lugares agradables, pero no al espacio. Vamos a hacer viajes exóticos, pero no viaje espacial. Y esto es de la misión espacial Kourou, que el 27 de diciembre de 2006 fue lanzada. Se trata de convección, rotación y tránsito planetario, Kourou. Y aquí tengo la de NASA, la Kepler. Son los dos instrumentos que han ayudado tanto a los científicos. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que yo hago en mi vida cotidiana como científico. Parece complejo, pero es el análisis de las curvas de luz. Tenemos estos datos no interrumpidos desde el espacio. ¿Por qué sin interrupción? Porque podemos hacer sismología desde el planeta Tierra, pero entonces hay que interrumpir los datos. No podemos captar datos durante el día porque hay intensidad luminosa. Están las estrellas, pero no se ven, brilla el Sol. Entonces hay que interrumpir esa variación en las series temporales. Día tras día hay que interrumpirlo y se introduce el ritmo de un día en la medición y esto no nos gusta. Por eso es por lo que estos satélites, una vez lanzados, no les importa el día y la noche. No tienen problemas con día o noche y son datos ininterrumpidos desde el espacio y con una precisión 100 veces mejor porque
Los satélites, bueno, pues como vemos aquí, no tienen problema con la atmósfera terrestre, no hay el factor perturbador que tenemos aquí, el ruido que pone la atmósfera terrestre. Y tenemos series temporales matemáticas de análisis de las curvas de luz, lo vemos aquí, y vemos todos los seísmos de las estrellas, y vemos aquí la luz estelar. Si no hubiere seísmos, esto sería la banda gris, ¿no? Si fuera estable totalmente. Y aquí vemos qué pasa entre medias, y esto se traduce con técnicas matemáticas para de esta forma ver esta intensidad o los periodos, este diagrama, y todas estas líneas son los tonos en la sinfonía de las estrellas. Y hacemos entonces, bueno, pues ahora damos el paso, en lugar de, ya no podemos oír, pero ahora sí medimos intensidad, medimos la luminosidad, la brillantez. Y entonces la intensidad luminosa, que es lo que medimos. Y vamos entonces ahora a ver el Sol. Bueno, pues habéis oído ya, es un poco aburrido, ¿no? La sinfonía solar, un tanto aburrida. Pero esta es la sinfonía solar, y estas son dos estrellas medidas por el satélite Kepler de la NASA, que son muy parecidas al Sol, son como copias del Sol, son estrellas tipo solar. Y queremos saber si hay la misma física, porque es interesante para nosotros, ya que el Sol determina nuestra vida también. Son estrellas tipo Sol. No sé si lo podéis leer, pero aquí vemos la intensidad máxima, bueno, 2200 microhercios aproximadamente, y aquí, bueno, pues aquí un poquito más de 2500, sí, el máximo en el Sol 3000, esto es una frecuencia un pelín más bajo, pero un poquito más bajo. Bueno, porque la gigante tenía solo 75 microhercios, entonces es muy parecido al Sol, pero no es la copia exacta del Sol. Estas estrellas, si las vemos con datos clásicos, sin ningún tipo de seísmo, son copias exactas del Sol, porque no podemos ver el interior, porque no tenemos los seísmos. Estos seísmos, bueno, pues nos da una información de la física, porque podemos ver diferencias, matices en la forma en que se propagan las ondas. Y entonces vemos que las frecuencias, las ondas sonoras, como las que yo estoy ahora produciendo, dependen de la presión, la densidad y la temperatura del gas dentro de la estrella, ¿de acuerdo? Y entonces vemos que esto no solamente es algo aleatorio, no es un conjunto de líneas en negrita aleatorias, no, está muy estructurado, muy organizado. Y esto es así porque los seísmos estelares tienen lugar según la frecuencia propia, la eigenfrequency, como le llamamos, las frecuencias propias o frecuencias naturales, las eigenfrequencies. Y tenemos de esta forma una idea de cómo funciona, y vemos patrones con espaciamiento sistemático entre estos picos donde ocurre, y podemos deducir información comparativa al Sol en cuanto a densidad, temperatura, y podemos ver de esta forma las líneas en el Sol son más gruesas, no sé si lo podéis ver. ¿Lo veis aquí? Esto es más grueso que esta otra, ¿no? Y esto es porque hay una línea adyacente muy cerquita, es un tono musical muy cerquita, pequeñita línea, con una separación tan pequeña que necesitamos una base temporal de mediciones muy larga para poder verlo, y son interrupciones, discontinuidades en la velocidad. Si yo fuere ahora a inhalar helio, por ejemplo, que a veces hago, y entonces siguiese hablando, mi voz cambiaría de frecuencia, y sería divertido cuando alguien inhala helio. El cambio de frecuencia depende del material del instrumento musical. Y entonces en el núcleo de la estrella hay fusión nuclear. Y este Sol está transfiriendo estos gases simples que existen en la naturaleza, hidrógeno, y hay una fusión en el segundo más simple, que es el helio, que existe en la naturaleza. Y entonces, sea helio, la onda se propaga de una forma diferente, y el helio, el centro de helio, cuando cruza la frontera cambia, y es como si fuera hipo, porque entonces entra en una zona donde la temperatura es diferente y la química es diferente, cambia, ¿no? Y entonces esta pequeña separación os dice dónde está la posición, dónde la química es diferente. Recordad que os he dicho, queríamos saber cuánto material estaba en el reactor nuclear.
Y la seismología nos puede dar esa información por esa razón, por la propagación de las ondas que es diferente súbitamente. Y entonces, si sabemos cuánto helio hay ahí en el centro de la estrella, inmediatamente sabemos su edad, porque esto nos da el tiempo que lleva funcionando el reactor nuclear, que determina la cantidad de helio. Y lo bueno y la suerte que tenemos es que tenemos como un calibrador, porque, bueno, pues esto es como un tipo de calibración. Y el calibrador es el Sol, porque sabemos cuán viejo es el Sol. Lo sabemos por otras técnicas totalmente diferentes que la helioseismología. Yo aquí aplico helioseismología, pero los que han estudiado los meteoritos me dicen la edad del Sol. Y también me dicen la edad del planeta Tierra, más o menos, ¿no? Entonces, tenemos una medición totalmente independiente de la edad solar, de la helioseismología y también a partir de otros medios, de otras formas técnicas de radioactividad que son muy útiles. Y entonces podemos ver cómo esto encaja y vemos esa correlación que es mejor del 0,1%. Luego tenemos una precisión, un estimador de edad fantástico a partir de aquí. Y al determinar la edad de una estrella, esto es realmente difícil si no tienes astroseismología. Básicamente no se pudiese hacer. Esto nos ayuda muchísimo. Ahora bien, y ahora aquí, esto es lo que viene del satélite Kepler. Para el Sol hemos podido hacer helioseismología y hemos establecido técnicas en la matemática y en la física para poder hacer el marco de trabajo. Y esto se hizo en la década de los 90. Y aquí tenemos un diagrama del resultado energético. Y esto es lo que he medido en cuanto a la superficie, la temperatura de la superficie de la estrella. Y estos puntitos, este es el Sol, donde aparece ahora el puntero láser en verde. Y tiene una temperatura superficial de 5.800 grados. Y eso pues es muy interesante. Y entonces, todos estos puntitos, a través de la misión de la NASA, hemos podido, gracias a ello, hacer asteroseismología. Tenemos estimados, ¿recuerdas los tonos musicales? La flauta grande o pequeñita, sé cuán grande es con la precisión que hemos dicho. Algo que sería imposible alcanzar si no fuera con estas mediciones. Y tenemos la masa, conozco el material que está dentro de la estrella, tengo una buena estimación de temperatura y tengo pues una buena información química dentro de la estrella. Y esto es único. Esto antes no se podía hacer, ahora sí podemos hacerlo. Y aquí tenemos la asteroseismología de las gigantes rojas. Esto lo hizo el satélite CORO, que era antes del de Kepler. CORO es un telescopio más pequeño comparado con el Kepler. Y entonces los datos tienen menos calidad, pero sigue siendo maravilloso comparado con los datos que se obtienen desde mediciones terrestres. Y aquí tenemos la asteroseismología de las gigantes rojas. Vemos aquí las sucesoras del Sol. Esto es lo que va a ser el Sol, así será el Sol en un futuro muy, muy lejano. Y aquí tenemos todas estas sinfonías. Cada número que aparece aquí como número de teléfono, pues es una estrella, porque hay que darles un número, porque son muchas y tienen números larguísimos, aburridos, en un catálogo, pero bueno, eso le damos. Y aquí tenemos el espectro de potencias y aquí tenemos el máximo de potencia, aquí, 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 aquí. ¿Veis el desplazamiento? Simplemente estamos siendo testigos de estas estrellas. Quiero dar esta información. Normalmente, entre conferencias hago que la gente pase un examen, pero bueno, no voy a hacerlo. Y entonces, aquí tengo 70 microhercios y ahora nos desplazamos a frecuencias más bajas, más bajas. Vamos de una gran estrella, que es la gigante roja, a una más grande, más grande, más grande, más grande, a medida que vamos de abajo hacia arriba. Y entonces estamos observando las estrellas cómo envejecen aquí. Y os he dicho, al principio no podíamos hacerlo, porque lleva millones de años. Y al estudiar este tipo, podemos sí hacerlo. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos obtenido del satélite CORO? Es estos seísmos de las gigantes rojas que no sabíamos que existían, y esto nos da, y yo le voy a llamar sorpresa, porque según mi punto de vista todas las estrellas tienen seísmos estelares, pero no se podían detectar antes, y esto ha abierto la astrosismología para estudiar muchísimas estrellas. Y entonces vino, aquí tenemos con el Kepler, tenemos este concierto Kepler de las estrellas gigantes rojas.
aquí tenemos los resultados y esto es una gran gigante roja, aunque parezca una pequeña estrella en pantalla, es una gran gigante roja. A medida que va envejeciendo se hace más grande, más grande, más grande y así sucesivamente. Y vemos aquí que si, bueno, no quieres trabajar con estas frecuencias porque podría ser demasiado matemático, puedes ver la intensidad luminosa del cambio, lo vemos aquí, y vemos el cambio de brillantez. Esta estrella tiene este cambio de brillantez y vamos subiendo y vemos la fluctuación de brillantez, cómo se va haciendo mayor, cómo los seísmos son mayores, la estrella es mayor y oscila de esta forma. Y entonces no solamente esto, sino que el patrón es recurrente, la periodicidad de los seísmos, vemos que cambia, es como si yo hubiese tirado el eje del tiempo, la frecuencia es más baja. Hay que esperar más, la onda tarda más en llegar a una estrella que está más lejos y a partir de ahí podemos establecer el tamaño de la estrella, la edad, y esto es fantástico, esto es maravilloso, esto es algo que queríamos hacerlo y no habíamos podido y ahora sí. Y otra gran sorpresa, y es que hasta ahora he estado hablando de ondas sonoras implicadas en estos seísmos estelares, pero algunas estrellas, algunas en la familia de las gigantes rojas, tienen algo diferente, tienen seísmos diferentes que no solamente se comportan como ondas sonoras, sino que realmente vemos la fuerza ascensional, como le llamamos, buoyancy en inglés, la fuerza ascensional, y podemos explicarlo como cuando estás en la playa, la fuerza de empuje de un líquido, estás en la playa, ¿no? Y entonces estás con las... Bueno, pues estos movimientos de las olas son un poco horizontales, como si fueran estos rizos que vemos en la superficie, son de tipo gravedad. Es decir, esto va determinado por la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad. Pero si se combinan, tienes las ondas sonoras por un lado y luego tienes las tipo gravitacional, tenemos los modos mixtos. Y la ventaja de este modo mixto es que se propagan hasta el centro. Estos son estas ondas que habíamos dicho al principio que eran de color púrpura. Las tenemos, finalmente las tenemos, hemos llegado ahí. Y esto es algo inmenso, un gran privilegio, porque estas ondas en púrpura es como sondas que llegan al centro de la estrella. Y es ahí donde está la acción, es ahí donde está lo que nos interesa. Y gracias a estos modos mixtos y realmente normalmente los patrones de estas ondas acústicas en el diagrama ni siquiera podemos, bueno, no es tan importante, pero tienes regiones, aquí tienes como estos puntos, y aquí debería haber habido, si hubiera sido una onda sonora, pues hubiera sido diferente, pero aquí es como si estuviera fuera de nota, como si hace una nota falsa, ¿no? Es la analogía, cuando haces una nota en falso. Y esto nos da la información, hay todo un marco matemático tras todo ello, pero voy a ahorrar estos detalles y vamos a hablar aquí de este modo mixto dominado por la gravedad. Aquí tengo una gigante roja, vemos la superficie, cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo lentamente, continuamente. Ese es el seísmo, lo que estamos viendo ahora. Y entonces el modo mixto ahora, el modo mixto que sigue teniendo grandes desplazamientos en el centro de la estrella. Y entonces vemos la física del centro de la estrella y mediante este modo mixto con dominante gravitatoria somos capaces de decir más sobre el interior estelar, más que si fueran tipos sonoras y que fuera solamente lo que sería el envoltorio exterior de la estrella. ¿Y qué podemos hacer ahora? Podemos finalmente ver por primera vez, y bueno, la rotación interna del Sol, podemos saber algo sobre este proceso de mezcla que hay dentro de la estrella. Y aquí vemos una escala de colores del Sol. Sabemos bien, tenemos la helioseismología, el Sol no tiene modos mixtos, el Sol solo tiene ondas sonoras. Entonces estamos limitados a determinar cómo el movimiento en la envoltura del Sol tiene lugar. Nuevamente, yo no tengo una orquesta aquí, pero seguramente que vosotros seréis capaces de pensar en lo que sucedería si tuviéramos un músico, él o ella, que está tocando una sinfonía muy bien, un músico profesional, y súbitamente simplemente alguien que está atrás aprieta un botoncillo y empieza a girar el podio, empieza a girar la plataforma.
Y te parecería horrible, ¿no?, que esto girase, porque todos los sonidos de la sinfonía se destruirían, se desordenarían. En la física decimos que las frecuencias se desplazan, desplazamiento de frecuencias con ese pequeñito valor en la práctica. Y mientras más rápido rotas, mayor es el desplazamiento y mayor es la perturbación que vemos en esa sinfonía y que oímos. ¿Y qué podemos? Podemos saber cómo las capas dentro de las estrellas van a girar y vamos a evaluar el desplazamiento de las frecuencias de las ondas sonoras implicadas en estos seísmos. Y es lo que vemos aquí en este código de colores del Sol. Aquí podemos ver que el Sol, esto que vemos aquí, es la superficie del Sol, y podemos ver este rojo aquí, tiene una frecuencia más alta que este azul. Podemos verlo a simple vista. Si queréis hacer la experiencia, bueno, no mirar jamás al Sol sin unos gafas protectoras, porque el Sol tiene estos puntos oscuros en la superficie y vemos cómo se desplaza y podemos medir la rotación superficial, la velocidad rotacional, y podemos ver la superficie cómo está rotando. Lo podemos hacer en el Sol, ver en el Sol porque está cerca y podemos verlo. Estas manchas solares en el ecuador del Sol, en la zona central, no se desplazan de la misma forma que las manchas solares que están en los polos, y esto lo vemos en el código de color, pero se deduce en base al desplazamiento de estos seísmos solares. ¿Y por qué aparece esto en blanco? Es donde está toda la actividad, es donde está el reactor nuclear, y francamente me interesa, yo quiero saber estos colores, quiero ver la rotación en el interior del Sol, pero no llego ahí, no puedo llegar, porque no penetran las ondas sonoras. Luego, entonces, esto no nos permite. ¿Y por qué nos preocupa? Porque tenemos que saber cuánto material está, cuánto queda en el reactor, porque dije al principio que es lo que determina la vida de la estrella. Y yo siempre hago analogía con café, a los que le encanta, ¿no?, tomar café con leche. Tú tomas café, echas leche y no esperas hasta que se mezcla naturalmente, porque se te enfría el café, no es bueno. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? Pues cojas una cucharilla y revuelves el café con leche, le das momentum angular. Y no estás pensando que cuando revuelves con la cucharilla das momentum angular, pero es lo que estás haciendo. Das rotación, y esa rotación implica mezcla, y se mezcla el café con la leche y tienes un café con leche instantáneo. Entonces, si hay rotación dentro de la estrella, tienes una región totalmente mezclada y llevas nuevo combustible al reactor nuclear inmediatamente en una forma eficaz, en una forma eficiente. Y eso es lo que queremos saber cuando hablamos de esta mezcla rotacional. No se puede hacer para el Sol, pero tenemos en este caso modos mixtos en las gigantes rojas. En las gigantes rojas sí podemos hacerlo. Y vemos la rotación del centro a partir de estos desplazamientos de frecuencia. Yo no voy a entrar en detalles, pero simplemente este es el Sol, que se va a convertir en una gigante roja enorme, y entonces estos seísmos de una forma u otra hacen que se abra la superficie. Vamos a ver qué hay dentro y vemos cuán rápidamente va esa rotación, y vemos el núcleo de la gigante roja que gira más rápidamente el núcleo que la superficie. Y esto determina por cuánto tiempo puede vivir esa gigante roja, y es una cantidad muy importante. Y al medir esto, a través de estos seísmos estelares, tenemos una información de primera mano sobre cómo las estrellas en su interior tienen esta mezcla, y para comprenderlo puedes compararlo. En cuanto a la evolución, utilizo la palabra momentum angular en la taza de café con leche, que es lo que no piensas, ¿no? Pero es lo que estamos determinando, medimos el momentum angular, y tenemos otros ejemplos de las estrellas. Si crecen, entonces, ¿qué es lo que hace el patinador cuando quiere hacer una pirueta? Y no voy a intentar hacer una pirueta aquí sin patines y en el escenario, pero bueno, simplemente abres los brazos y entonces luego ralentizas y súbitamente pliegas los codos junto, y entonces mientras más rápidamente doblas el brazo y lo acercas,
Simplemente cambias el momentum angular y es lo que ocurre con la estrella. Simplemente la capa de afuera se está expandiendo, entonces la superficie se ralentiza, pero la parte de adentro se está encogiendo. Es como si se acelerase. Y tenemos entonces una información de primera mano sobre cómo se logra este aumento de velocidad gracias a la astroseismología. Y estábamos totalmente equivocados en un factor de 100 en nuestros modelos, porque teníamos una tasa demasiado alta que habíamos calculado. Esto es mucho más lento de lo que habíamos anticipado. Y los datos son lo que son. Los seísmos estelares nos dicen qué es lo que está pasando. Los teóricos no están nada contentos, pero esa es la vida del teórico, no ha coincidido. Yo soy observadora. Entonces, volvemos ahora al problema que tenemos, que no podemos observar una estrella en la vida real y ver cómo evoluciona porque sería un proceso demasiado lento. Aquí tenemos los últimos resultados muy recientes de cómo vemos cómo envejecen las estrellas con la tasa de rotación interna de 6 estrellas que se han ploteado aquí en función de una cantidad que tiene que ver con la gravedad, tiene que ver con la masa y con el radio de la estrella. No es tan importante ahora que sepamos esto, el tipo de cantidad, pero A, B, C, D, E, F, este tipo de diagrama de edad, como envejecen las estrellas, se hacen mayores, se hacen más viejas, más grandes, más viejas. Y entonces la capa superficial, y este es la envoltura, la frecuencia de la envoltura baja, se ralentiza, baja, como el patinador, ¿no?, que habíamos mencionado. Y entonces el núcleo, el centro, va a mayor velocidad, gira más rápido, y entonces vemos aquí el proceso de envejecimiento de estas 6 gigantes rojas. Y tenemos mucho trabajo por hacer porque realmente tenemos miles de gigantes rojas que se observan de esta forma, pero empezamos con las mejores porque cada una de estas gigantes rojas, cada una de estos caracteres es una cantidad inmensa de trabajo para poder plotearlo, para poder representarlo. Representa meses de trabajo, tenemos mucho trabajo por hacer y empezamos con los mejores casos, claro, donde la detección está más clara, se ve mejor. Y entonces esto será una actividad de muchos astrónomos en todo el mundo. Realmente hay decenas que están trabajando, cientos hoy día, porque nuestro campo se está desarrollando por el éxito y es algo que hay que seguir considerando. Estamos trabajando en ello y funciona, es lo que hemos visto. Y entonces, al principio, en esta animación que presentamos en Lovaina, uno de mis doctorandos encontró este efecto y, podría ser una excepción. Él lo vio en una estrella, podría ser una excepción, pero ahora no es una excepción. Lo hemos comprobado, lo hemos visto. Todas las gigantes rojas que se han analizado tienen todas este comportamiento. Ahora sí lo sabemos. Sabemos lo que le va a pasar al Sol, lo que va a hacer. Va a rotar más rápidamente en la parte central, pero lo va a hacer con un factor de 100 veces menos de lo que pensábamos hasta el año pasado. Y entonces esto es mucho porque estamos hablando de 100 veces más lentamente. Significa que habrá menos mezcla. Y entonces quizás no devore el planeta Tierra porque el proceso llegará al final, ¿no? Llegará a término. Y entonces tenemos que intentar comprenderlo mejor, pero esto es uno de los puntos claves, de los resultados claves de la astroseismología. Y ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, porque he dicho que teníamos miles de estrellas que hay que realizar, y aquí tenemos la arqueología de la Vía Láctea. Y aquí tenemos el Sol, aquí tenemos, todos estos barras de colores aquí son estrellas que se han observado por el Kourou y por el Kepler, por satélites. No solamente tenemos aquí, estrellas, tenemos múltiples sistemas, algunas estrellas viven con un compañero, son sistemas triples, es un clúster, un grupo, y entonces podemos comprender esto mejor, comprenderles. ¿Y cuál es la ventaja de estudiar las estrellas en grupo, en clúster, en sismología? Pues si las estrellas están en un clúster es que nacieron a la vez, juntas, luego tienen que tener la misma edad, y esto nos ayuda a poner más, elementos de restricción desde el punto de vista en cuanto a la física, y podemos ver las estrellas, ver los seísmos estelares en diferentes
áreas, y esto nos dice algo en cuanto a las edades de las estrellas que nos rodean en regiones muy diferentes de las galaxias, de forma que la gente que estudia la dinámica galáctica y el envejecimiento galáctico ahora está estudiando estos datos, estas edades que les damos los que estudiamos la sismología estelar. Y claro, se trata de una espiral, es un volumen espiral, es como un disco, le llamamos a la galaxia, es un disco, pero por encima, en el centro del plano, las estrellas han nacido en épocas diferentes y con diferentes metalicidades, porque a medida que las estrellas envejecen, estas viejas estrellas les llamo las fábricas de metal del universo, y hay que dar gracias a todo ello, porque todo el oxígeno y el carbono y el nitrógeno del cuerpo se hizo en una explosión de una supernova. No habría que pensarlo así, pero es que es la verdad, y entonces hay que estar muy agradecidos a las estrellas. Y el nivel de metales es que hay diferentes generaciones de estrellas que han ido explotando, y ahora tenemos un mejor conocimiento de con cuánta frecuencia ocurre esto, porque vemos el envejecimiento estelar y podemos calcularlo mucho mejor. Y entonces escribimos un libro en una ocasión que parece hace mucho tiempo atrás, pero hace solo 5 años, y de estos últimos 5 años debo decir que, bueno, es triste por un lado y me siento muy orgulloso por el otro, pero hemos escrito este libro antes del lanzamiento de Corot y de Kepler. Y entonces la teoría sigue siendo la misma, pero los hechos observacionales han cambiado muchísimo. Hemos pasado de lo que era partes por mil, que se puede hacer, a partes por millón. Estamos hablando de 1000 veces mejor, gracias a estas misiones espaciales. Hemos pasado de unas pocas estrellas brillantes, un puñadillo de estrellas que teníamos antes del lanzamiento, a miles de estrellas. Y ahora conocemos las edades, que no se ha determinado todo, queda mucho trabajo por hacer, pero vamos a llegar ahí, lo vamos a hacer de aquí a unos pocos años, lo vamos a tener todo, y podemos hacer física de la envoltura estelar, como en el Sol podemos ver, pero ahora vamos al centro de las estrellas. Ahora podemos pasar de lo que era el estudio de la envoltura estelar hacia el centro estelar. Un gran progreso, y vamos ahora a ver la rotación estelar y el momento angular dentro de las estrellas. Una nueva forma de hacer física estelar con la asteroseismología o la astroseismología. Una forma maravillosa de trabajar y tener estas misiones espaciales, y quiero decir que es maravilloso lo que hace la Agencia Espacial Europea al ayudarnos. ¿Y a dónde vamos ahora? ¿De aquí a dónde vamos? Mucho trabajo queda por hacer, pero no vamos a sentarnos a esperar y no vamos a limitarnos a los datos que tenemos de Kepler, sino lo que queremos hacer es combinar esto con datos obtenidos a partir del planeta Tierra. No son fabulosos estos datos, tampoco es lo que se puede hacer desde el espacio, pero un factor y un hecho interesante es que podemos hacer algo más, y esto va expresado en esta imagen aquí de un telescopio del observatorio European Southern Observatory en el desierto de Atacama, y este gran telescopio de más de 8 metros de diámetro, vemos aquí que se ha situado en la cumbre de una montaña, en una zona que parece, en una forma que parece peculiar, pero es para mejorar el poder de resolución. Podemos resolver las superficies estelares con una mejor resolución. Ahora no se puede hacer a simple vista, porque simplemente es como un pequeñito objeto brillante que parpadea si lo vemos a simple vista, pero si se combinan estos telescopios y se ha hecho con túneles que están subterráneos, y puede haber una interferencia positiva y mejorar la curva de resolución. Es como si tuviéramos un diámetro que encapsulase estos 4 telescopios, y hemos empezado a resolver las superficies estelares. Esto ha estado en curso desde hace unos 10 años, pero no podemos todavía medir los radios de las estrellas pequeñas. Podemos hacerlo en algunas gigantes rojas y están suficientemente cercanas a nosotros, pero queremos hacerlo para estrellas donde tenemos datos y mejorar el instrumental para poder llegar ahí un día, y podremos un día quizás llegar ahí, como ya he mencionado y lo ha dicho Martin Kessler. Tenemos y esperamos datos de la misión espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea. Se ha lanzado con éxito
bueno, es algo que están intentando comprender los ingenieros qué nos dicen los datos. Después de la prueba de laboratorio hay que probar el satélite después del lanzamiento. Y Gaia nos va a dar la distancia a 1.000 millones de estrellas. Es decir, si tienes la distancia, podrás traducir la luminosidad, la intensidad luminosa de la estrella y decir que eso es una energía y dar un valor real de energía. Porque es lo que pasa, si yo tengo una linterna y yo tengo otra lámpara que está a 1 kilómetro de distancia, la intensidad puede ser igual, pero lo observas de una forma muy diferente. Si tengo una linterna aquí y otra que está a 1 kilómetro de distancia, la otra se ve mucho menos. Y la luminosidad, la brillantez de la estrella depende de la distancia. Y si no sabes la distancia, entonces no sabes la energía real. Y esa energía real va vinculada a esta planta nuclear que va dentro de la estrella. Gaia nos dará distancias y conectando esto, vinculando esto con la luminosidad que podemos medir, nos va a dar el radio, porque la luminosidad va vinculada a cuán grande es la estrella y cuán caliente está esa estrella. Cuán caliente es algo que se puede medir muy bien desde la Tierra, pero cuán grande no podemos hacerlo, excepto en cuanto a las estrellas con datos sísmicos. Y Gaia nos va a dar una medición independiente del radio. En cuanto a la distancia, podemos comparar uno con el otro y esto es lo que nos va a ayudar muchísimo para poder ver cómo seguir haciendo progreso. Si no puedo dejar de comentar el hecho de que como astrónomos nos encantan las misiones espaciales, pero las misiones espaciales no pueden hacer todo. Y vuelvo a CORO y Kepler. Se mide continuamente, pero CORO mide las estrellas como cada unos 12 minutos. Cada 12 minutos. Kepler lo mide cada 30 minutos. Y para Kepler se hace a lo largo de 4 años sin interrupción y para CORO solamente lo pudimos hacer durante 5 meses sin interrupción. Pero ¿qué pasa con las estrellas que tienen un movimiento sísmico estelar en una frecuencia de 20 segundos? Si tienes una medición cada media hora no te lleva a ninguna parte. Entonces hay estrellas, las pequeñitas, las piccolo, estos instrumentos musicales pequeñitos donde no podemos verlo con Kepler ni con CORO y eso lo podemos hacer desde la superficie terrestre con instrumentos dedicados y si los periodos son mucho más cortos de lo que es una noche, porque entonces vemos estos sismos como sube y baja durante la noche y podemos en el telescopio Mercator que vemos aquí, hemos construido este tipo de instrumento y se ha inaugurado hace unas pocas semanas Mercator y para estudiar la astrosismología y de estas pequeñas estrellas compactas. Ese instrumento se llama MAIA, que significa Mercator Advanced Imaging for Astrosismology, y este Mercator está situado en las Islas Canarias. Ese telescopio lo tenemos en España y tenemos una colaboración maravillosa con un instituto y los institutos españoles que van a utilizar ese instrumento. Ellos pueden utilizar los instrumentos, podemos colaborar. Nosotros, pues es fantástico para nosotros, es trabajo conjunto para los científicos de Lovaina, trabajar con España. Y esto me lleva prácticamente al final de mi charla, y es que vamos a pasar hacia estudios sísmicos de sistemas como nuestro sistema solar. El Sol tiene un planeta, Tierra, y nos encanta estar aquí en la Tierra. Y la pregunta es, ¿estamos solos? ¿Cuán única es este sistema? ¿Hay otros sistemas como nosotros? Y en particular, ¿hay planetas que podrían ser capaces de iniciar y mantener vida? Es una pregunta que todo ser humano se ha formulado, todo ser humano se formula. A todos nos interesa la respuesta a esta pregunta. La zona habitable de las estrellas es algo que queremos estudiar. ¿Qué es la zona habitable? Es un área adyacente a la estrella que tiene planetas alrededor y donde es confortable la vida. Hay que definir qué significa vida y solo tenemos un ejemplo, que somos nosotros aquí. Entonces,
somos un poco, digamos, de mente estrecha porque no tenemos otra experiencia. Y lo que queremos hacer es estudiar muchas estrellas como el Sol, que, bueno, no son violentas, que están tranquilas, porque queremos de esta forma saber si tienen planetas, y si tienen planetas, estos planetas están situados en una buena zona donde podrían tener algo que podría ser como agua líquida, porque esto es lo que va vinculado a la vida, como sabemos. Y depende de las estrellas. Por ejemplo, para el Sol sabemos dónde estaría la zona habitable porque estamos dentro de la zona habitable. Y Marte también, si lo definimos. Entonces tal vez en Marte pueda haber habido vida y ahora ha desaparecido. Es un problema de envejecimiento. Y entonces, para estrellas mayores, más masivas, la zona habitable está más lejos. Entonces tienes que estar más alejado para tener una situación, digamos, de confort para la vida. En las estrellas más frías puedes estar más cerquita y tener algo que podría ser agua líquida. Y entonces, ¿cómo encontramos esto? Vamos a encontrarlo, vamos a buscarlo gracias a una nueva misión espacial, un nuevo proyecto que se llama Plato, que es de la ESA, un proyecto de la Agencia Espacial Europea, y se llama Plato, que sería en castellano Platón, y se trata de Planets Around Other Stars, planetas alrededor de otras estrellas donde hay movimiento seismológico estelar. Hay que encontrar el radio del planeta, conocer la edad de la estrella y creo que tenemos la posibilidad de estudiar las condiciones para la vida. Plato se va a lanzar de aquí a 10 años, en el 2024, y esto es como se ha hecho la ciencia espacial. Hay ideas de proyecto, trabajas en ello, trabajas, intentas crear los equipos que puedan hacer lo que los científicos quieren hacer, una interacción maravillosa entre la ingeniería y la ciencia, a veces divertida, a veces difícil, pero muy interesante siempre. Y entonces, una vez que hemos pasado todas las juntas de asesoría, bueno, pues entonces la ESA te dice, sí, vamos a construir el proyecto. Y entonces se puede empezar a construir y tardas 10 años en construirlo, porque normalmente este instrumental no es algo que puedas comprar en un supermercado, entonces hay que hacerlo, es altísima tecnología que se desarrolla a propósito y tarda este tiempo en desarrollarlo. Y entonces encontrar planetas alrededor de las estrellas, esto es la impresión pictórica de un artista, no es una medición real, para que quede claro, y entonces hay que observar pues durante años, porque nosotros en el planeta Tierra, bueno, pues el planeta Tierra se desplaza alrededor del Sol en un año y entonces es lo que se llama un evento transidente. Si pasa frente al Sol, la luz del Sol es más débil. Lo habéis visto con Mercurio, con Venus, donde ha habido un tránsito ante el Sol y la luminosidad solar bajaba, ¿no? Cuando había un planeta transitando. ¿Y cuánto? Bueno, partes por millón. Y entonces queremos estudiar los seísmos estelares y son partes por millones y se puede hacer, y esto es lo que va a hacer Plato, es lo que va a hacer esa misión espacial, y vamos a estudiar unos 400.000 estrellas para ver sistemas planetarios y luego vamos a ver la masa, las edades y las propiedades de los planetas, pero no se puede deducir esto con los mismos instrumentos espaciales. No se sabe si hay vida o no. Para eso hay que comprender cómo es la atmósfera planetaria, cómo se comporta. Hay que hacer un estudio químico de los planetas cuando están transitando sobre la estrella alrededor de cuál órbita. Y yo creo que vamos a tener buenos candidatos y vamos a llegar a la Junta asesora y vamos a buscar lo que es la Signature of Life, la impronta, la firma de la vida, que es lo que nos interesa estudiar también. Todavía no estamos ahí, siempre vamos a buscar datos terrestres para completar los datos espaciales porque necesitamos las temperaturas de las estrellas. Y para terminar sobre mi charla, quiero resumir mencionando esto para mostraros que, bueno, no hay que dañar el planeta porque necesitamos tiempo aquí para nosotros, pero para nuestros hijos y para nuestros nietos, proteger el planeta, sed verdes, porque a pesar de que ahora tenemos la idea de Plato, no va a ser como saltar ahí a un planeta al lado, no va a ser así. Incluso aunque les encontremos, no hay forma de viajar hacia esos planetas. Entonces, proteged nuestro planeta, proteged la vida del planeta, y nuestro planeta es un lugar
donde tenemos sinfonías terrestres. Y para terminar, me gustaría llevaros hacia el telescopio Mercator en La Palma, en las Canarias, para tener un sentimiento, una idea de lo que tenemos allí, lo que sería el entorno maravilloso, cómo trabajamos los astrónomos, cómo es España. Me ha interesado presentar y terminar esta idea. Y vamos a ver ahora, vamos a escuchar y vamos a ver algunas sinfonías terrestres, como yo les llamo. No se trata de terremotos, sino de impresiones en La Palma. Y aquí tenemos una composición que fue hecha por uno de mis doctorandos, que ahora está en un estudio postdoctoral, y es una forma maravillosa de terminar la charla. Es una película de 2 minutos y espero que podáis ahora bajar la intensidad de luz y disfrutar la película de 2 minutos.
Es un gran placer estar en Madrid, lo estamos pasando maravillosamente. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis aprendido algo. Ha sido un gran placer. Muchas gracias.